Hoy les voy a mostrar de qué se trata o cómo funciona este flujo que tenemos acá, una parte de ese flujo, de cómo funciona para lo que es la automatización y la publicación en redes sociales de carruseles. Nosotros en este drive que tenemos acá, que ya está asociado y todo a la automatización, tenemos una serie de carpetas, las cuales al ser carrusel, ¿qué es lo que ocurre? En el carrusel nosotros necesitamos subir más de un recurso gráfico, por lo cual, por eso es en carpetas. Si nosotros tuviéramos que postear solamente un video o una foto, estaría directamente el recurso acá y no en una carpeta. Otro recurso que nosotros utilizamos también acá es un archivo de Google Sheet, que es donde yo acá, por ejemplo, le digo cuál es el tipo, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de publicación que vas a hacer? ¿Cuál, en este caso, vendría a ser el ID de la carpeta que vas a hacer? El título de qué se va a tratar. Este vendría a ser el copy de qué es lo que nosotros vamos a publicar. Y aquí este que está acá es un marcador que nosotros tenemos para delimitar cuándo un archivo ha sido publicado o no. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos el anterior, que fue de Innovation, nosotros acá tenemos marcado en True. Cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, este valor a True, ya nos marca automáticamente en amarillo. Pero todo esto nosotros no lo tenemos que hacer porque nos lo hace la automatización sola. De hecho, acá cuando uno de nuestros clientes, por ejemplo, contrata este servicio, lo único que tienen que hacer es subir los recursos a la carpeta del Drive. Y ya después, por supuesto, y eso depende de lo que cada quien quiera, puede ajustar el copy que desee o lo puede generar también con inteligencia artificial. Todo va a depender de que sea lo que quiera. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, ya tenemos todo esto preparado como para realizar la publicación. El que nos pobla este archivo que nosotros tenemos acá es otra automatización que es muchísimo más sencilla y que es lo que nosotros llamamos el listener, ¿sí? Que ese es el que está escuchando acá constantemente cuando subimos documentos a esta carpeta. Entonces, para ejecutarlo nosotros tenemos programado a que se haga todos los días a las 15:15, pero hoy no voy a esperar a que sean las 15:15, sino que yo misma voy a provocar la ejecución del flujo para mostrar cómo funciona. Esto, por supuesto, también al ejecutarse, al estar el escenario activo y programarse a que se ejecute todos los días a cierta hora, no hace falta ni siquiera entrar a Make y ni siquiera tampoco darle Run porque se activa automáticamente. Pero para este caso, para ejemplificarlo, yo lo voy a correr. Entonces, todo comienza acá en el archivo de Google Sheet, que es el que ya les mostré por acá. Y acá, bueno, vamos a darle a ejecutar. Y aquí es cuando comienza, ¿ves? Ahí todo esto acá se comienzan a marcar porque ahí es cuando va avanzando el flujo. Lo primero que hace, por lo menos en este que nosotros tenemos programado, es publicar en Instagram. Es lo primero que se publica. Y después se publica en Facebook. Es diferente o la lógica es distinta cuando es solamente una foto, que es por ejemplo este que está acá, cuando es solamente un reel, que es este que está acá, a cuando es un carrusel. Son distintos. Entonces aquí ya se publicó en Instagram y ahora está procediendo a ejecutarse en Facebook. Después de ejecutarse en ambos, él hace 3 acciones. Esas 3 acciones son mover la carpeta. Aquí ya ven que no está la carpeta de la que correspondía para este. Aquí está, que es tiempo. Vamos a mover un poquito para acá. La carpeta tiempo, fíjense ustedes que ya se movió a otra carpeta que es la que tenemos programada para publicados. Se puede colocar tanto en publicados como para directamente en la papelera, pero es dependiendo de lo que quieran hacer. Y acá, fíjense que solamente me quedó una carpeta que es la de Flexibility. Aquí otra cosa que se marca es la fecha en la que se publicó y también marcamos de que ya sí fue publicado. Entonces ahora no hay nada más que hacer, por lo menos por acá. Lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes cómo se ve en la cuenta como tal la publicación. Venimos para acá y acá ven que antes estaba solo Innovation, ahora ya está Time, con efectivamente la descripción que colocamos y en carrusel. Y asimismo va a ser también en Facebook. Actualizamos por acá y acá vemos que ya está Time.
y antes, por supuesto, innovation. Y así es como funciona el flujo de automatización para postear en redes sociales. En este caso fue para Carrusel, pero se aplica básicamente lo mismo para lo que es Reels e imágenes.